Entrevistas en CDM Noticias. Hacemos preguntas, aunque no tengan respuesta. Y en este bloque le damos oficialmente la bienvenida al señor Agustín Fontaine en los estudios centrales de una radio Muchas Voces. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien. Bien, bien. Me alegro. Bueno, hace un ratito quería publicar en Instagram un video, 3 videos quería publicar de una entrevista que hicimos en CDM Noticias el pasado miércoles y los preparé a los 3 videos y mi Instagram me dice, de los 3 te voy a publicar uno, porque son 3 y son muy largos, duran más de 1 minuto, así que voy a elegir uno y va a ser de 1 minuto. Ajá. Entonces dije, bueno, voy a publicar uno solo para que sea un poquito más largo, pero ya perdiendo contenido. Y elegí y me dice, bueno, pero tu video no se va a mostrar a nuevos clientes porque dura más de 1 minuto y medio y por lo tanto, no, dura más de 3 minutos, por lo tanto no le vamos a mostrar a nuevos clientes. Bueno, cosas que nos pasan con internet en este tiempo. Soñamos una internet y tenemos tal vez otra internet. De ese tema queremos charlar porque se publicó un nuevo libro que se llama La gentrificación digital, notas sobre cómo internet se volvió corporativa, y estamos ya en diálogo con José Haynes, autor del libro, licenciado en comunicación social, especializado en la intersección que se da entre cultura y tecnología, y bueno, con él queremos hablar, a ver si nos escuchas bien, José. Hola Agustín, ¿cómo están? ¿Todos por allá? Bien, bien, por acá con un poco de frío, nos sorprendió el frío, el pronóstico nos lo había anunciado, pero bueno, estamos con un poco de fresco. Bueno, gracias por atendernos. Habíamos visto que publicaron hace poquito con la editorial Futuro o Futur X, que es el nombre de editorial del espacio de investigación y divulgación con foco en la intersección, esto entre que se da entre la música, la tecnología y la cultura en internet. Se publicó este libro que recién mencionaba, un libro de 94 páginas, y queríamos charlar con vos para que nos cuentes, bueno, cómo se fue definiendo este libro, cuáles son los ejes de esto que está como bajada dentro de la propuesta del libro, que es cómo la internet se volvió corporativa, y cuando uno se lo baja el libro y empieza a leerlo va encontrando algunas imágenes como ese Internet Explorer, ese MySpace, esas cosas que nos fueron acompañando en nuestro crecimiento y en nuestro uso de internet a lo largo de los años. Contanos un poco cómo fue la definición sobre este libro, sobre estos artículos que fuiste juntando para esta propuesta. Bueno, creo que la introducción que hiciste al menos a este bloque fue muy acertada, porque esto que comentás vos de que Instagram te impone las reglas de publicación es un poco de lo que yo intento desentrañar, ¿no? Cómo pasamos de una internet hace 20 años atrás, en la que era mucho más descentralizado todo, ahora estamos habitando. Uso el verbo habitar como una metáfora, pero la realidad es que pasamos cada vez más tiempo conectados ahí a las pantallas. Estamos habitando una internet que está corporativizada, en la que todo lo que publicamos está atado a las reglas de distintas plataformas. Yo les llamo plataformas porque ya decirle redes sociales no sería del todo justo. En el caso de Instagram, pertenece a Meta, que es esta super mega empresa que también nuclea a Facebook y a WhatsApp, pero también hay otras plataformas grandes, pensemos en Amazon, que también tiene mucho poder, está Elon Musk con X, tenemos el caso de Alphabet, bueno, y una serie de Apple también, que hace que esas libertades con las que crecimos en Internet se hayan ido perdiendo en pos de una Internet más capitalista, o mejor dicho también más corporativista, ¿no? Con una mirada más corporativa en la que el objetivo siempre está vinculado a un fin económico. José, hay un punto en el libro, una cita que está en el libro que me traje para charlar con vos,
que está esta referencia a las corporaciones y dice, cuando decidan apagar la luz vamos a quedar tan desorientados como hormigas en un hormiguero inundado. Bueno, vos hablabas de las corporaciones y quería que nos hagas un poco esa referencia al hormiguero inundado y a nuestra desorientación en este tiempo, cuando no sepamos cómo hacer si un día intentamos alguna especie de rebelión contra las corporaciones y las corporaciones digan, y no, te apago la luz, ¿no? Bueno, en realidad experimentos hay varios de una internet que está por fuera de estas grandes plataformas. El tema es que no tiene todavía el impulso comunitario que necesitaría, ¿no? Tengamos en cuenta que estos espacios que hacíamos mención hace un momento, no sé, vuelvo, ¿no? Instagram, Facebook, YouTube, etcétera, etcétera, son donde nosotros no solamente consumimos contenido, sino que también lo producimos. Pero también hay personas que quizás alimentan un sitio web que todos los días, con información interesante, con contenido interesante, pero que quedan invisibilizados, porque la lógica indica que todo está nucleado en esos grandes grupos. Entonces, si uno piensa, por ejemplo, no sé si llamarlos celebridades, pero de las figuras públicas de los últimos años, tengamos en cuenta que antes las figuras públicas tenían otras vías para hacerse famosas, pienso en la televisión o la industria musical. Hoy todas las figuras públicas, de las nuevas generaciones, tienen algún tipo de vínculo con estas plataformas. YouTubers, streamers, músicos que surgen de plataformas que se hicieron famosos primero en YouTube o se hicieron famosos en Spotify. Y esa imagen de las hormigas obedece un poco a esta idea de que al estar atados a esa regla de juego, si cambian las reglas, también nosotros estamos obligados a cambiar, ¿no? Instagram en algún momento era una plataforma en la que el lenguaje era la fotografía o la imagen estática, y de un tiempo a esta parte prácticamente todo es video. Y eso obedece a que tuvo un gran competidor, que es TikTok, que se volvió muy popular en Occidente, remarco Occidente porque TikTok es una empresa china. Uh-huh. Entonces, esa lógica la empezaron a aplicar también a Instagram y se fue homogeneizando el contenido, ¿no? Alguien que quiere salir de esa lógica la tiene mucho más difícil porque no se adapta a el formato que está de moda, el formato imperante. Claro. José, en ese punto quiero traer una parte del libro y que les invito a que puedan descargar. Después nosotros lo vamos a subir a CDM Noticias, a la nota, para que puedan tener un acceso directo a la descarga del libro. Pero traigo una referencia que haces vos y es una cuestión con una banda de música que hay un autor que se llama Damon Krowski, que notó algo curioso en las reproducciones de Spotify con la banda Galaxy 500, era su antigua banda, y vieron cuando alguien es músico y dice, bueno, para mí este es el álbum de corte, o estos son los temas que más me interesan que suenen y demás, y lo que le pasó a él es que lo que más sonaba en Spotify era lo que menos había pensado que iba a sonar, ¿no? Lo que dice, bueno, dentro de mi búsqueda musical no va a ser este tema, y sin embargo fue ese tema el que más sonó, y se preguntaba por qué, y parte de la respuesta tenía que ver con cierta normalización a la que no se exponen las plataformas. ¿Cómo lo pudiste analizar a ese caso vos? Bueno, ese es un ejemplo interesante porque explica de forma bastante notoria cómo funcionan los algoritmos de recomendación de Spotify, ¿no? De forma resumida, este artista que mencionas, Damon Krukowski, él tuvo una banda a fines de los 80 y principios de los 90 que se llamaba Galaxy 500. Fue una banda fugaz, pero fue muy influyente, que hacían rock alternativo, eran de Boston. Y bueno, fue una banda que tuvo pocos discos, como te decía, influyentes, pero él en el año 2018 se dio cuenta que en Spotify y no en otras plataformas de streaming musical
notaba que una de las canciones del grupo, que se llama Strange, tenía muchas más reproducciones que el resto de las canciones. Y eso, como bien decías vos, le llamó la atención porque no había sido corte de difusión e inclusive no sonaba como el ethos del grupo, ¿no? Como, digamos, no se parecía tanto. Y él contaba que esa canción la habían escrito un poco como parodia al pop rock de esos tiempos, ¿no? Fines de los 80, principios de los 90. Entonces él, cuando detecta esto en Spotify, lo escribe en su newsletter, eso le llama la atención a uno de los ingenieros de datos de Spotify y se pone a investigar qué había pasado y por qué esa canción resaltaba tanto. Y lo que notó es que por las características intrínsecas que tenía esa canción, que sonaba bastante común, bastante típica de esa época, el algoritmo la tendía a recomendar a personas que venían escuchando músicas parecidas. Entonces, digamos, música rock pop tradicional de fines de los 80. Entonces, a eso sumado con una característica que tiene Spotify desde el año 2017, que es el autoplay, que nunca termina, digamos, vos escuchás un disco, una playlist, cuando ese disco o esa playlist terminan, Spotify te hace sonar algo parecido, y ahí nota cómo esa canción en apariencia tan estándar iba a la cola de las canciones, iba a la fila de reproducción de muchos usuarios. Entonces, a partir de eso, uno puede dilucidar que lo más, digamos, lo más tradicional, una música muy convencional, tiene muchísimas más posibilidades de ser recomendada por estos algoritmos que una música un poquito más desafiante, ¿no? Claro. Contanos sobre la decisión de ponerle del título al libro y hablar de la gentrificación digital. ¿Qué es para vos el concepto y qué te llevó a aunar todos esos artículos en torno a la gentrificación digital? Bueno, la idea de la gentrificación en el mundo web, por supuesto, está tomada, es una idea tomada del urbanismo, que no me pertenece a mí, digo, ya se viene discutiendo estas ideas, porque el mundo de Internet tiene bastantes metáforas, ¿no? Como para explicar cosas que son complejas y abstractas. Pensemos en esa primera Internet que tuvimos en nuestros hogares en la década del 90, ya la idea de navegar por Internet, este verbo tomado de lo marítimo, da cuenta de una metáfora. Lo mismo cuando hablamos de la nube, que alojamos archivos en la nube, no es que estén en una nube, sino que son servidores, pero a los fines de las grandes corporaciones conviene llamarlos así. Entonces, hay miradas críticas que también se valen de este tipo de comparativas o de metáforas. El extractivismo de datos, o en este caso la gentrificación. En concreto, ¿qué es la gentrificación cuando ocurre en un barrio? Es cuando un barrio tradicional de una ciudad, que tiene alguna clase de potencial, porque está en zonas potencialmente turísticas o urbanizadas, tiene locales comerciales de cercanía que son atractivos. Ahí las grandes desarrolladoras, digamos, las grandes empresas de desarrollo inmobiliario, comienzan a invertir en esos espacios. Y eso obliga a los habitantes tradicionales, a los vecinos del barrio, a tener que ir migrando de a poco porque les cuesta cada vez más mantener esos lugares, ¿no? Porque claro, los alquileres aumentan mucho, porque los lugares donde antes había plazas o eran lugares para caminar se convierten en centros comerciales, o grandes restaurantes, grandes cadenas de restaurantes. Claro, nos viene, José, la imagen de Güemes, por ejemplo, del barrio de Güemes, la zona de Güemes, y también la zona de donde estaba Villa El Pocito, toda esa parte que de alguna manera para los habitantes del lugar, los que alquilaban en esa zona, se les volvió muy caro. También zona de General Paz, lugares que, como decías vos, terminan teniendo una transformación porque el negocio inmobiliario los revaloriza de alguna manera y la gente que estaba ahí tiene que o desplazarse o buscar alguna alternativa para poder seguir viviendo y termina siendo que se van del lugar, ¿no? Efectivamente, y una de las consecuencias que tiene esto, además de que se van perdiendo los vecinos originales, por llamarlo de alguna forma, es una idea tendiente a la homogeneización, ¿no? En lugares donde antes funcionaban cafeterías muy tradicionales de barrio o almacenes, ahora
están ocupadas por las grandes cadenas. Y eso homogeneiza todo ese espacio. Entonces, ¿qué ocurre con Internet y en concreto con las plataformas? Lo que generan es que no solamente las reglas de juego las imponen estos 3 o 4 grupos poderosos, sino que todo tiende a parecerse a sí mismo cuando el lenguaje de Internet en algún momento era lo alternativo, era lo distinto, era lo que justamente escapaba a la comunicación o los medios tradicionales. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que lo hizo un autor estadounidense que se llama Kylie Cheika, que él habla de los Instagram coffee shops, ¿no? Las cafeterías de Instagram, que son cafeterías que hemos visto proliferar en los últimos 10 años, digamos, en muchas partes del mundo, y que todas son iguales entre sí. Entonces uno podría estar adentro de una cafetería sin darse cuenta en qué ciudad está, porque todas se parecen, y responden a una estética que impuso Instagram, ¿no? Entonces, esa también es una capa de gentrificación que ya está afectando no solo la cultura web, sino también el mundo real. Claro. Y te sumo ahí, por último, estamos hablando con José Heinz, autor de un libro recientemente publicado y que ya se puede descargar y leer, hablando de lo que es la gentrificación digital y esta Internet que esperábamos y esta Internet que tenemos la expectativa de realidad, en modo meme podríamos decir. Te sumo un poquito, un capítulo que no sé si está del todo analizado en el libro porque es muy reciente, pero es un capítulo que seguramente vos estarás como dando vuelta en la cabeza de cómo hablo de este tema, que es la inteligencia artificial, los resúmenes de noticias. Cuando leí, aparte de tu biografía, de que algunas notas tuyas habían sido tomadas por un medio español, Hotdown, que hace poquito yo leía en ese sitio, algo que hablaba del fin de la Internet de los clics y cómo todo se empieza a, de alguna manera, igualar con la respuesta rápida de la inteligencia artificial, de los mismos proveedores de inteligencia artificial, me refiero de quienes hacen los resúmenes, el resumen de Google que aparece en el buscador, el resumen de Meta y demás. ¿Cómo venís pensando eso en torno al futuro de Internet y qué pasa, por un lado con los clics y por otro lado con esta normalización o respuesta más o menos toda parecida respecto de lo que era antes esta idea de que en los distintos blogs encontrábamos variedades? Bueno, el artículo ese que mencionas de Jotdown es muy interesante, yo también lo leí, su autor es Ángel Fernández, el director de esta publicación, y él hacía mención justamente esto que decís vos, que al parecer se termina la Internet de los clics, lo dice en un sentido de que antes los medios de comunicación tenían que depender de Google para que cuando un usuario buscara palabras claves vinculadas con una noticia, el buscador indexara en los resultados la información que nuestro sitio proveyó, ¿no? Nuestro sitio informativo. Eso se le llama el SEO, con S, ¿no? Search Engine Optimization, ¿no? Una optimización para aparecer en los resultados indexados. Y lo que está ocurriendo hace más o menos 1 año y medio es que ya los propios buscadores están ofreciendo resúmenes de las noticias y toman la información de base, es decir, se alimentan de los propios medios de comunicación. Entonces los directivos de los medios se están quejando porque dicen, che, nosotros estamos haciendo todo el laburo y no se nos traduce en clics, ¿no? Porque si tenemos muchos clics, después podemos salir a vender publicidad, que es una forma de financiamiento que tienen los medios digitales. Yo creo que hay una respuesta positiva y hay mejor dicho, no una respuesta positiva, yo creo que hay una respuesta optimista y una pesimista. La pesimista es que los medios de comunicación en la web van a tender a desaparecer porque a la persona que se quiere informar, estos resúmenes le van a resultar mucho más útiles y mucho más rápidos, mucho más veloces. Ahora bien, mi parte optimista quiere pensar que hay personas que todavía se interesan en una información en profundidad y ya no van a confiar en un medio en general, sino en aquellos que ofrezcan una mirada original, profunda, y ahí creo que hay una posibilidad para el periodismo. Por supuesto estamos hablando no de un periodismo de esas grandes redacciones con 100 empleados, ¿no? Sino de un grupo de personas que se dediquen a pensar en estos temas y ofrecer miradas osadas, interesantes, y no a replicar lo que está funcionando en la web, la tendencia,
para que aparezca en la home de nuestro sitio. Entonces yo le digo, digamos, es muy fácil decirlo y es muy difícil llevarlo a cabo, pero sí creo que es una de las posibles salidas a esta encrucijada, al menos para una industria como la periodística. Claro, un claro teléfono para quienes hacemos periodismo en la diaria y decimos, bueno, ¿qué hay que publicar, no? A veces no por mucho publicar amanece más temprano, no por mucho publicar en la web es que tiene sentido nuestra tarea, sino también a qué tipo de cosas le vamos a estar dedicando tiempo en este momento donde eso nos desacomoda un poquito. futurx.metalabel.com, o sea, sería futuro, pero en vez de una O, una X. .metalabel.com es el lugar desde donde se puede descargar el libro La Gentrificación Digital, escrito por vos, compilado por vos, y que habla de las notas sobre cómo una internet se volvió corporativa. José, gracias por la comunicación con CDM Noticias Radio, esperamos que tengas buen día. Muchas gracias, Agustín, saludos para todos por allá. Esto fue CDM Noticias Radio, una producción de Cooperativa Viaraba y el equipo de CDM Noticias. María Eugenia Marengo, Ana Sued, Violeta Collado y Agustín Fontaine. Con la participación de la Red de Medios Digitales y las radios comunitarias de Córdoba.